Bien, colegas, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Es un gusto para nosotros reencontrarnos en una clase más para nombramiento docente. Bien, esta noche trabajamos la subprueba de habilidades generales, específicamente comprensión lectora. Y esta noche vamos a tener la grata compañía, la grata presencia de un nuevo profesor, ¿no? Que se está integrando también a nuestro staff de capacitadores. Me refiero nada más y nada menos al profesor Alex Rosales Beas. Voy a leer de manera resumida su hoja de vida. Como ya había comentado, él es licenciado en Educación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, de Huaraz. Perteneció al grupo literario Desidencia, de la misma casa universitaria, ¿no? La UNASAM. Actualmente labora como docente en dicha institución, es finalista en la 18ª Bienal de Cuentos Premio COPE en el 2014, convocado por Petro Perú. Es ganador del segundo Bienal de Cuentos Quilla en el 2018 con el cuento Taitamanco. Ha publicado libros de cuentos tales como Águila Solitaria en el 2014, Los Otros Dioses en el 2015, y su última publicación es Sortilegios de la Sombra. Bueno, estimados colegas, su resumida hoja de vida nos dice mucho, ¿no? Del profesor Alex. Entonces voy a tener el honor de darle el pase al profesor, pero antes quiero pedirles palmas virtuales para el profesor. Profesor Alex, buenas noches y bienvenido. Mi registro de asistencia. Buenas noches, gracias por la invitación al Centro de Alto Rendimiento Docente. Hoy día voy a tener el gusto de compartir algunas lecturas con los colegas aquí presentes. El objetivo es, pues, desarrollar las capacidades en comprensión lectora. Quien les habla también es coordinador del curso de razonamiento verbal en el CPU NASAM. Bueno, tenemos cierta experiencia en el dictado, pues, de habilidades verbales, capacidades comunicativas, ahí en la UNASAM, ¿no? Muy bien. Vamos a compartir pantalla para poder comenzar con la resolución de nuestra reunión de hoy día, ¿no? Es lectura y tenemos que estar leyendo. A ver, por favor, me comunican si se puede visualizar y si se escucha con claridad. Sí, maestro, buenas noches, desde Cusco. Buenas noches, qué gusto, qué gusto. Desde Huaraz, un fuerte abrazo, desde el pie del Huascarán. Gracias, maestro. Desde Ausangate, desde Machu Picchu, saludos, reciba un abrazo a la distancia y lleno de energía para poder resolver todos los problemas de comprensión lectora. Esperamos que sea así, hay que poner toda la voluntad, todo el esfuerzo. Siempre nuestros alumnos se lo merecen lo mejor de nosotros. Muy bien. Gracias, maestro. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, este es un texto más o menos motivador, ¿no? No es tan usual que
un poema entre a un examen, ¿no? Pero el razonamiento es el mismo. El discurso puede variar, pero el razonamiento es el mismo. Nosotros podemos ver sobre todo los exámenes pasados de nombramiento docente, generalmente se tocan textos argumentativos, textos expositivos, ¿no? No es usual, pues, que nos propongan un poema. Y acá tenemos un poema. Vamos a leerlo, ¿sí? A manera de motivación. Dice: con las últimas lluvias te largaste, y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habrían primaveras, ni otoños, ni inviernos, ni veranos. Pero no. Las estaciones se cumplieron como estaban previstas en cualquier almanaque, y la dueña de la casa y el cartero no me volvieron a preguntar por ti. Para olvidarme de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas por el aire. Gran estilo, gran velocidad, gran altura. No me aumentaron el sueldo por tu ausencia. Sin embargo, el frasco de Nescafé me dura el doble, el triple las hojas de afeitar. Interesante poema, ¿no? Un poema, pues, que trata sobre uno de los sentimientos, pues, más hermosos que existen en el hombre, que es el amor, ¿no? Bien, siempre que vamos a leer un texto, vamos a ver en primer lugar qué tipo de discurso es. El discurso que desarrolla es un discurso poético, un discurso poético. Aquí nosotros no podemos buscar idea principal, porque los discursos poéticos no desarrollan ideas principales, sino desarrollan temas, ¿sí? Vamos a ver en la pregunta número 1. Del texto se deduce. Nos está pidiendo una deducción, es decir, una información implícita que podemos encontrar en este texto, ¿sí? En este poema. Dígame. ¿No me están escuchando con claridad? Oh, yo... Debe ser de la señal. A ver, un momentito. Acabo de conectar el cable de internet porque he estado con el Wi-Fi y nada más. No sé si ahora se escucha con más claridad. No se escucha. Maestro, ¿dónde está el ruido? Ruido. Ahora, ¿qué hacemos? Es la señal seguramente. ¿Podría iniciar algo o está prendido dos al mismo tiempo su equipo? No se escucha nada, profesor.
Recién se ha callado, maestro. Recién ahora. Aló, aló. Ahora sí. Ahora sí, ya. Correcto. Me van avisando si hay alguna interferencia, ¿sí? Por ejemplo, ya hemos, a ver, vamos, no han escuchado la lectura. Sí se escuchaba, profesor, pero Sí, ¿qué hemos pasaba con esa interferencia escuchado. de fondo? Ya. Nos vamos directamente a la deducción de este poema, ¿sí? Por ejemplo, aquí rápido decimos que el tema, ¿cuál es el tema de este poema? Cuando nos dice con las últimas lluvias te largaste y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio no habrían primavera, ni otoño, ni invierno, ni verano. Está hablando de una ruptura amorosa, ¿no es cierto? Es el amor, pero es un amor roto, quebrado, ¿sí? No es un amor pues feliz, bienaventurado. Entonces, rápido deducimos nosotros que se trata del amor. Bien. Y si el tema es el amor, está solicitándonos una deducción, ¿sí? La premisa te dice deduce, deduce. Entonces, disculpen, si yo sé que el tema es el amor, en esta deducción tiene que existir esa palabra amor, ¿sí? Y fíjense entre las alternativas. El autor consume productos Nescafé, literal, miren acá. Acá nos brinda una información literal, que no puede ser, pues, una deducción. El autor se rasura cada mañana para ir al trabajo, y aquí está. Hay una deducción, correcto, pero no atañe al tema. Entonces, ¿cuál es el tema? Es el amor, acá está. Ahí está la palabrita amor, ¿sí? Entonces, vamos a leer toda la alternativa. El amor a veces juega de una manera misteriosa. ¿Por qué podemos deducir esta idea aquí? Todo tiene que estar implícitamente en el texto, porque esa es pues la naturaleza, esta es la naturaleza de las deducciones. Las deducciones se basan en ¿qué? Se basan en las informaciones implícitas que existe dentro del texto. Entonces, vamos a ver. Cuando te dice, con las últimas lluvias te largaste y entonces yo creí que para la casa más aburrida del suburbio, ¿a qué se refiere la casa más aburrida del suburbio? A su ser. Él pensaba que con la huida de la amada, ya, él no iba a ser feliz. Por eso dice acá, no habrían primaveras, ya, o sea, la felicidad se ha ido. No solamente no va a haber primavera, sino no va a existir el otoño, ni el invierno, o sea, voy a estar totalmente solo, triste y abandonado. Pero dice acá, pero no, yo pensé que esto me iba a destrozar. Tu partida me iba a afectar tanto, pero no, dice, las estaciones se cumplieron como estaban previstas en el lugar, en cualquier almanaque. Y es por eso que acá, fíjense, el amor a veces juega de una manera misteriosa. Pensamos que con la huida, cuando la ruptura amorosa nos va a afectar demasiado, nos va a quizás, vuelvo a repetir, ¿no? Nos va a dejar desolados, pero a veces no es así, ¿no? Entonces, el amor a veces juega de manera misteriosa. Y ojo, el tema tiene que estar dentro de la respuesta. ¿Cuál es el tema? El amor, claro, pero no es un amor feliz, vuelvo a repetir, es un amor roto, un amor totalmente quebrado, ¿no? Ahora, acá, la pregunta número 2. Pregunta número 2.
¿Cuál es la intención del poema con respecto a la destinataria? Acá ya tenemos 5 alternativas. Vamos a ver. ¿Cuál será la intención del poema con respecto a la destinataria? ¿Quién es la destinataria? La destinataria es la enamorada, la novia o la esposa que se ha ido, ha huido de la relación amorosa, ¿no? Entonces, ¿cuál será la intención del poema? A ver, ¿alguien podría participar, por favor? Profesor, la C. Hacerle notar que su partida no fue solo fue un mal momento que ya pasó, correcto. Claro que sí, de eso trata, ¿no? De eso trata. Acá, hacerle notar que su partida solo fue mal momento que ya pasó. Esa es la intención del poema, ¿no? O sea, se pensaba que le iba a afectar de sobremanera, pensaba que su mundo se iba a venir abajo, pero no. Solamente fue un mal momento que ya pasó. En la 3. En la número 3. A ver, vamos a ver. La pregunta número 3. ¿Cuál es el sentimiento actual del autor con respecto a su pareja? Nostalgia, profesor. Nostalgia, profesor. Nostalgia. La nostalgia es el recuerdo, es el dolor y el recuerdo hacia una persona. Pero nos vamos al texto. Todo tiene que salir del texto. Habrá nostalgia cuando le dice, con las últimas lluvias te largaste. ¿Por qué no le dice, con las últimas lluvias? Resentimiento. ¿Ah? ¿Qué hay? Profesor, pero Claro, profesor, en claro. el párrafo cuando dice, para no olvidarme de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas por el aire, gran estilo, gran velocidad, gran altura. También nos refiere a nostalgia. Más bien trata de, nostalgia es el recuerdo y el dolor que tiene, pero él ya no quiere recordarla. Por eso, en lugar de estar mirando a ella, ¿qué es lo que mira? Mira las moscas. Mira, esto es un poema y está escrita con metáforas. Es un lenguaje figurado, metafórico. Por ejemplo, cuando nos dice, para la casa más aburrida del suburbio. ¿Quién es la casa más aburrida del suburbio? Es el esposo, el novio, el enamorado que se ha quedado ahí. ¿Sí? Y ahora, cuando menciona para, para olvidarme de ti y no mirarte, miro el viaje de las moscas. Miren cómo se atribuye, se dirige y hace una analogía. Para no mirar a ella, a su amada, va a mirar a un insecto. Va a observar a un insecto. ¿Mm? Está haciendo una comparación totalmente vejatoria, ¿no? O sea, ¿cómo podemos comparar? Es como si yo comparara a mi esposa con un insecto. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay resentimiento. Existe resentimiento porque también te dice, te largaste. ¿Por qué no dice, con las últimas lluvias te fuiste, ¿no? Te marchaste y no te largaste, ¿ves? ¿Mm? Fuerte, ¿no? Entonces hay resentimiento. Resentimiento por parte del yo poético, ¿no? Aquí está. ¿Sí? ¿Correcto? Maestro, ¿qué significa nostalgia? La nostalgia es, por ejemplo, cuando uno se va a otra ciudad, por ejemplo, ¿ya? Se va a otra ciudad. Por ejemplo, yo salí de Huaraz y me fui a trabajar a Barranca, ¿sí? Que es a unos 4 horas de Huaraz, ¿no? Ya es en la parte costa.
Y era la primera vez que salía, pues, de mi terruño. Y cuando uno está lejos, ¿qué extrañas? Extrañas a tu familia, extrañas tu cama, extrañas a tu mamá, extrañas la comida y las recuerdas. Eso es nostalgia. Recordar con tristeza lo que ahora ya no tienes, pues, ¿no? Y muchas veces hay mucha desazón. Esa es nostalgia, ¿no? Nostalgia es el recuerdo triste de alguien, ¿sí? ¿Está bien? Gracias, maestro. Ya, muy bien. Entonces, aquí, indiferencia. Ahora, ¿cuál es el tema central? ¿Cuál será el tema central? La C, profesor. La B, profesor, las secuelas del amor La B. apasionado. Las secuelas de un amor del amor apasionado. Ojo que cuando miren acá, palabra clave en tu pregunta, tema central. Tema central. Pero si dijera tema nomás, tema, ya. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema que desarrolla? ¿Sobre qué desarrolla el poema? ¿Cuál es el tema? El amor, ¿correcto? Sí, Y profesor, la el amor. palabra es el amor. El tema, solamente el tema, es el amor. Miren, acá, y en tus alternativas, tienes que buscar la palabra amor o un derivado de esa palabra. Amor, amorosa, una derivación, miren acá. ¿Correcto? Ahora, cuando te dice ya tema central, tema lo completamos acá, tema central, ya te está pidiendo que este tema es complementado, este tema tiene una intención. Entonces, ¿de qué habla en todo el poema? No solamente es del amor, pues. ¿Qué es? La superación, amor profesor, la resentido, paz y superación. Las consecuencias. consecuencia de un amor frenético, o sea, un Profesor, amor la C. frenético es un amor apasionado, pero este amor no es apasionado, esto es un amor roto. La C. La cuasi La C, superación. profesor, la casi Cuasi, o sea, ¿qué es superación. cuasi? Casi, Casi. claro, Profesor, casi casi. superación de la ruptura amorosa, de eso trata, ¿no? Porque ya lo está superando. No lo ha superado totalmente, ¿por qué? Porque está resentido, ¿no? Te largaste, le dice. Y le hace una comparación, establece una comparación con la amada, con un insecto, miren, ve. ¿Ah? Está resentido, pero ya dice, lo estoy superando. Pensé que esta ruptura me iba a afectar mucho, pero no, dice, ¿no? Pero se dice acá, la cuasi superación de la ruptura amorosa, ¿correcto? Ahí está, ¿sí? No se olviden, el tema responde a la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Acá es el amor, ¿sí? De acá, del tema, colegas, puede derivar la intención comunicativa del autor, puede derivar la idea principal cuando se trata de textos expositivos, ¿correcto? Puede derivar el posible título asignado al texto, ubicando el tema, ¿correcto? Ahora, cuando te dice tema central, el tema central ya es el tema más lo que desarrolla el texto, ¿sí? En otros textos va a ser mucho más didáctico ubicar esas ideas. A ver. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con confianza. A ver. No sé si ha quedado claro. Correcto, profesor. Ya, vamos a continuar. El texto número 2. El texto número 2 ya es más extenso. Cuando ustedes vean el texto extenso, siempre hay que ir dividiendo en párrafos, ¿ya? Párrafos.
Los párrafos son bloques informativos, ¿sí? Vamos a ver cuántos párrafos tiene acá. Tiene 5 párrafos. Cinco párrafos, ¿ves? 5 párrafos. Ahora, vamos a leer el texto. Todo empezó como jugando, dicen las letras de una canción popular, que nunca fueron más reales y acertadas para designar el movimiento armado del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Realmente es necesario reconocerlo. Todo empezó como jugando. Algunas torres eléctricas por allá, algunas bombas por acá, no presagiaban ni prefiguraban las dimensiones geométricas que habrían de alcanzar las acciones que de provincias ayacuchanas, de las que nadie sabía su existencia, expandiéronse a localidades vecinas, llegando a tener una inquietante presencia a nivel nacional. El nombre de Sendero Luminoso se volvió mundialmente conocido, pero gran parte de su pensamiento político es desconocido, pues mantiene un extremo y cerrado hermetismo. Por lo general ellos editan uno que otro folleto de claras tendencias literarias, con lenguaje metafórico, simbólico y que, muchas veces, aparentan no traslucir nada. Esto no es una característica nueva, sino que es la continuidad de un estilo de trabajo partidario. Su sistemático silencio permite que las tentativas de explicación en cuanto a fenómenos políticos sean muchas. El desconocimiento parcial y en determinados casos total de su ideología permitió sus acciones iniciales fueran vistas como desprovistas de juicio e irracionales ante la opinión pública nacional e internacional. La realidad, como siempre, supera las ficciones. Las acciones desarrolladas desde mayo de 1980 son el resultado de la aplicación práctica de un cuerpo de pensamiento, el tan propagandizado y totalmente desconocido pensamiento González. Es conveniente partir de una trillada declaración de principios. No soy miembro del Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso y por tanto no soy senderista, ni lo seré nunca. En este sentido, tratar de interpretar alguno de sus planteamientos básicos en modo alguno significa que yo justifique alguna de sus acciones violentas. No existe, por consiguiente, la intención de hacer aquí una especie de apología, sino este trabajo es el puro y simple reconocimiento de una realidad que afecta a la sociedad peruana, que ya vive en los tiempos de la sangre y del fuego, como dijera Ernesto Sábato. Hace 200 años, dice el historiador Juan José Vega, la revolución de Túpac Amaru crecía en el territorio nacional amenazando el poder colonial español. Corría el mes de mayo de 1780, cuando, en ocasión de ser ofrecido el sacrificio ritual, los dioses tutelares emitieron una profecía dirigida a Túpac Amaru por boca de Willacumbu. Debes hacer brillar el sol, y si no lo consigues totalmente, deberán pasar 200 años para que vuelva a brillar. Si hay algo que nos enseña la historia, es la inexistencia de las coincidencias, pues en mayo de 1980, el Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso inicia su lucha armada como resultado de los acuerdos tomados en el noveno pleno de su sexta conferencia nacional. Bien, ya tenemos acá el texto, la lectura del texto. Acto seguido es leer con mucha concentración cada enunciado de las preguntas. ¿Sí? Acá, según el autor, el pensamiento Gonzalo, miren acá, observen, palabra clave de esta palabra clave o frase clave de esta pregunta es pensamiento Gonzalo. ¿Correcto? Pensamiento Gonzalo. Siempre leen las preguntas tienen que dejar un rastro.
Y acá nos está dejando el rastro, pensamiento Gonzalo, y está entre comillas. No es gratuito que esté entre comillas. Siguiente pregunta. Ajá, miren acá. Del texto anterior se infiere, hay una inferencia de todo el texto, ¿sí? De todo el texto. O sea, está pidiendo una información implícita que está dentro de tu texto. Y nosotros debemos identificarlo. Acá hay otra formulación, otro tipo de formulación. Con respecto a la posición política del autor, podemos afirmar, ajá, miren acá, posición política del autor del texto que hemos leído. Podemos afirmar que, vamos a ver, su postura política según el texto. Vamos a identificar, a ver, en cuál de los párrafos nosotros podemos rastrear su posición política. En la número 8, marque lo incorrecto con informaciones literales. En la número 9, cuando el autor dice que la sociedad peruana vive entre los tiempos de la sangre y el fuego, miren acá, nos está proponiendo una pregunta y dentro de la pregunta nos plantea una cita, ¿sí? En una segunda lectura que hagamos, debemos de concentrarnos en esta cita, ¿correcto? En esta cita. Y ahí vamos a hallar la respuesta. Encontramos la cita, lo contextualizamos y ya podemos responder la pregunta. Y acá hay el mejor título para el texto es, miren, ya nos están preguntando por el título. Ya nos están preguntando por el título. ¿Sí? Mejor título. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos más o menos una radiografía de lo que nos piden, ¿sí? Las preguntas, ¿sí? Vamos ahora a resolver buscando las evidencias de estos rastros en el texto. Miren acá, cuando te dice el autor, si según el autor, el pensamiento Gonzalo, buscamos pensamiento Gonzalo. El pensamiento Gonzalo buscamos. Está en el tercer párrafo, profesor. Ya está. Casi al final, pensamiento Gonzalo. Pensamiento Gonzalo, tal cual nos indica la colega. Cuando lo hallamos, cuando lo encontramos, ya, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a contextualizarlo. ¿Y qué significa contextualizar? Leer lo que está antes y lo que está después. Pero en este caso es antes, dice. Las acciones desarrolladas desde mayo de 1980 son el resultado de las aplicaciones prácticas de un cuerpo de pensamiento, el tan propagandizado y totalmente desconocido pensamiento Gonzalo. Miren acá. Totalmente, es tan propagandizado y totalmente desconocido. Fíjense la información. ¿Sí? Ahí está. Ahora, entre las alternativas. La C, profesor. Ahí está. Es poco conocido a pesar de la propaganda que intenta difundir. Ahí está. Lo acabamos, miren. El pensamiento, este pensamiento, Gonzalo, se ha hecho mucha propaganda, pero es desconocido, ¿no? El pensamiento Gonzalo. Y acá, la alternativa C, es poco conocido a pesar de la propaganda que lo intenta difundir. Ahí está. Ahí está nuestra respuesta. ¿Sí? Ahora, en la número 6, dice, del texto anterior se infiere que, ¿qué podemos inferir del texto anterior? La A, profesor. A ver, ¿qué dicen las demás colegas? La A, profesor. Contemplo un avance de... El pensamiento Gonzalo contempla un avance desde el interior hacia la totalidad del texto. Correcto, muy bien. Muy bien. Claro que sí. Ahora, con respecto a la posición política del autor, podemos afirmar que
Ninguna, profesor. ¿Será amigo personal de Gonzalo? No. No hay un dato. ¿Pretende hacer una apología de Sendero? No. A ver, ¿será una apología? ¿Qué es apología? Apología, Una alabanza, un panegírico, claro, Son los una seguidores loa, que... Mm, una alabanza hacia algo o alguien. En este caso es a Sendero. ¿Este texto será una loa? No. Es miembro activo del Partido Comunista, pero vamos al texto. No, Fíjense, profesor, porque el aquí, texto dice que no. aquí en este párrafo, lo voy a poner de color amarillo para tener más, para visualizar más. Miren acá. Es conveniente partir de una trillada declaración de principios. Dice. Mira acá. No soy miembro del Partido Comunista y por lo tanto no soy senderista. ¿Ah? Ni nunca lo seré. En este sentido, ahí está, acá está ya. Ahí está con verdecito. ¿Se dan cuenta? No hace una apología, tampoco es senderista, ¿correcto? Entonces, ¿es amigo de Gonzalo? No hay datos en el texto. ¿Pretende hacer una apología? No. ¿Es miembro activo del partido? No. Entonces, ninguna. Ninguna. ¿Correcto? Ninguna. En la número 8, marque lo incorrecto de acuerdo con el texto. ¿Cuál será? No es, profesor. La B, profesor. La C, Sendero inicia o la lucha armada luego La B, profesor, la B. La B, esta de acá. Ya, anteriormente lo hemos dicho de que no justifica nada, no es senderista, ¿correcto? El autor no justifica las acciones violentas. Muy bien. Cuando el autor dice que la sociedad peruana vive, acá hay una cita, entre comillas, los tiempos de la sangre y el fuego. Ubicamos esta cita en el texto. A ver, si me ayudan. Está en el amarillo, profesor, en la parte final. En el amarillo, ahí. En la final. sí, Ya que yo la vive en los tiempos de la sangre y del fuego, como inspira nuestro sábado. Ahí está. ¿Sí? Nos dice que la sociedad peruana ya vive en los tiempos de la sangre y del fuego. Como dijera Ernesto Sábato. Aquí. Sí, profesor, la violencia ha llegado a límites extremos. Por supuesto. Que la violencia, miren, tiempos de sangre y fuego. ¿Sí? El autor dice que la sociedad peruana vive los tiempos de la sangre y el fuego. Da a entender que la violencia ha llegado a límites extremos. Correcto. Ahí está. Ahí está. Ahora, el mejor título para el texto anterior es... La B, profesor, acercamiento al sendero luminoso. el acercamiento al sendero luminoso. ¿Cómo han llegado a esta respuesta? Porque lo menciona en el texto. Ya, lo Espere, tu papá, ¿por qué puso el acercamiento al sendero luminoso? ¿Por qué? ya. Miren acá. Lo que acabamos de leer es un texto argumentativo. ¿Ya? Es un texto argumentativo. Generalmente viene en los exámenes textos argumentativos y textos expositivos. ¿Y por qué textos expositivos y argumentativos? Porque son textos académicos por naturaleza. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo? La diferencia radica en que una es una opinión que se plantea a través de una tesis. Y la otra es un conocimiento que se plantea a través de una idea principal. ¿Correcto? Entonces, el texto argumentativo es una opinión
Y el texto expositivo es un conocimiento, ¿correcto? Es un conocimiento. Vamos a tomarlo de esa forma tan sencilla. Y acá, en este texto, cuando nos dice, no soy miembro del partido, o sea, no soy, esta es una opinión. Y ahora, ¿dónde radica la opinión? ¿Dónde? Miren, todo texto expositivo, todo texto argumentativo, tiene una estructura. Tiene una estructura. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Correcto? Introducción, desarrollo, conclusión. Entonces, en la introducción es donde se plantea la opinión. Igual si fuera un texto expositivo. Introducción, desarrollo, conclusión. ¿Y dónde se plantea la idea principal? En el primer párrafo. Y acá también es en el primer párrafo. ¿Correcto? Cuando dice, todo empezó como jugando, dicen las letras de una canción popular, que nunca fueron más reales y acertadas para designar el movimiento armado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Miren, acá, Sendero Luminoso. ¿Sí? Rápido nos damos cuenta de que va a hablar, ¿de qué? Del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. ¿Correcto? Y fíjense, aquí, miren, lo que acabo de subrayar en el texto es toda idea principal o toda tesis, idea principal si es texto expositivo, tesis si es argumentativo, ¿correcto? Toda tesis en este caso, toda tesis, toda opinión, conlleva palabras claves. Y la palabra clave acá es, pues, sendero luminoso. Ahora, esa palabra clave debe estar en tu respuesta. Fíjense acá. A ver, sendero luminoso solamente existe acá, en la alternativa B. Fíjense. Ahí está. Es un otro rastro para llegar, aparte del entendimiento, aparte de la comprensión del texto que hayamos hecho. Con esto nos cercioramos. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, Dígame. ¿y tiene algo que ver que en el segundo párrafo empieza cuando al decir el nombre del sendero luminoso se volvió mundialmente conocido, pero gran parte de su pensamiento político es desconocido? En ese caso, ¿tiene algo que ver para poder explicar lo que es el tema? Mire, de acuerdo a la estructura de los textos académicos, en este caso este es un ensayo, porque es un pensamiento, es una opinión personal que alguien tiene y está planteando su idea. En la introducción aparece la tesis, ¿sí? La afirmación principal, la opinión principal. Y luego los otros párrafos vienen a ser argumentos, ¿sí? Argumentos, que van a justificar la opinión que se ha planteado, ¿sí? Entonces acá generalmente los argumentos abarca cada párrafo, ¿no? Generalmente, ¿sí? Si hacemos un análisis más minucioso, podemos ir extrayendo los argumentos de este texto, ¿sí? Y la conclusión al final. Entonces acá, siempre la pericia del lector es identificar la tesis del texto. La tesis primero, identificar si es expositivo o es argumentativo. ¿Correcto? En este caso es una opinión que está lanzando un autor, ¿sí? Entonces es argumentativo. Ahora, si fuera, porque entre una opinión y un conocimiento hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Un conocimiento generalmente científico es universal, tiene una validez universal, porque la ciencia, su característica es la universalidad. En cambio, de la opinión es una verdad individual, una verdad de una persona, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que diferenciar, en primer lugar, qué tipo de texto estamos leyendo, ¿sí? Si es
argumentativo o es expositivo. Si es una opinión o es un conocimiento. ¿Correcto? Bien. Gracias, profesor. Maestro, ¿nos podría tal vez un poquito profundizar de dónde a dónde es el tesis, de dónde a dónde es desarrollo y de dónde a dónde es como un ejemplo, cómo está concluyendo, ¿no? Que en el desarrollo, qué cosa está opinando, en tesis, cuál es su presentación, un poquito más profundizar, maestro. Hay textos, miren, cuando yo hablo de un texto, hablo en su integridad. Pero generalmente en los exámenes no viene el texto íntegro. Hay veces te viene la introducción y un poco del desarrollo. O hay veces te viene solamente la introducción. O hay veces te viene introducción, desarrollo y conclusión. Pero en este caso particular, nosotros podemos plantear la introducción acá, en esta parte, lo que es amarillo, ¿ya? Todo podemos ver acá el desarrollo. Lo voy a pintar de otro color. Plomo. Y la conclusión, ¿no? La conclusión, las palabras finales, aquí. Así. Introducción, desarrollo, conclusión. Ojo que no siempre viene, porque nos muestran solamente fragmentos. Y eso es un gran error. Si uno ve los exámenes de admisión, te proponen fragmentos. Fragmentos. Es como si, por ejemplo, a la Gioconda, a la Mona Lisa, el cuadro, la pintura, vale por su integridad. Nosotros no solamente podemos analizar la sonrisa de la Mona Lisa, una oreja de la Mona Lisa, ¿no? No, es toda la integridad. Y el texto debe ser íntegro. Pero ¿qué pasa en los exámenes de admisión? A las universidades, por ejemplo. Te proponen fragmentos, nada más, fragmentos. Y nosotros construimos conocimientos no de fragmentos, sino de textos integrales. Y es por eso que uno de los problemas en la educación es que el estudiante no sabe atinar qué tipo de texto está leyendo y cuál es su estructura. ¿Cuál es su estructura? Entonces tenemos problemas ya luego, posteriormente, en lo que es la lectura, ¿no? Entonces, todos, por ejemplo, una carta. ¿Una carta vale por su integridad? No. De repente proponemos como lectura media carta, no, pues, ¿no? ¿Cómo enseñaríamos la carta solamente mostrándoles la mitad, los datos personales y el desarrollo, pero ya no hay la despedida, no hay nada de eso? Ese es un problema bastante grande. ¿Cómo podemos enseñarles, por ejemplo, solamente 2 estrofas de un poema que consta 10 estrofas? Podemos tener ahí el tema, y no solamente el tema, la intención comunicativa que ha tenido el poeta al crear su poema. No, no es cierto. Ese es uno de los grandes problemas que atañen. Pero los textos son muy extensos. Ahora tenemos internet. Busquemos textos argumentativos, busquemos textos expositivos, donde en Google Académico, ¿no? Hay páginas para poder buscar y elaborar nuestros materiales y enseñarles a los estudiantes que un texto es íntegro, no fragmentos. Olvidémonos de los fragmentos. Con los fragmentos no logramos nada. No logramos nada. Lo que nosotros necesitamos lograr es diseñar un esquema lógico en el cerebro de nuestros estudiantes. ¿Sí? El estudiante tiene que saber que un texto tiene
como un cuento, mírenme. Inicio, conflicto, desenlace. Todo tiene 3 partes. Todo tiene 3 partes. Todo tipo de texto tiene 3 partes. Una solicitud tiene 3 partes. Una carta tiene 3 partes. Un ensayo tiene 3 partes. Una monografía tiene 3 partes. Todo tiene 3. Una tesis, un proyecto, todo tiene 3 partes. Entonces, no sé por qué hemos acostumbrado, nos han acostumbrado a fragmentos. ¿Mm? Y continuamos todavía fragmentando mucho más. Si nosotros enseñáramos textos íntegros, no solamente estaríamos mejorando en comprensión lectora, sino también estaríamos viendo de que la lectura es estructura. La lectura no es párrafos. La lectura no es fragmentos, únicamente es estructura. La lectura es intención comunicativa, es situación comunicativa, es contexto. ¿Mm? Entonces, por ahí va nuestra reflexión. Muy bien, vamos a pasar al otro texto. Disculpen, ahora acá en Huaraz está haciendo mucho frío. Estaba mal de la garganta, pero ya lo estoy superando. A ver, aquí, en este texto. Texto más breve, dice: el don de la palabra no es una novedad entre los grupos ocultistas como los masones. Ellos saben que es un poder utilizado desde épocas muy remotas. Si a un niño le machaca con adjetivos negativos como mentiroso, inútil, malcriado, nervioso, miedoso, tonto y otros, entonces él llega a mentalizar referidas conductas. Sin ir mencionando casos impersonales, nosotros también nos autoeliminaremos cuando hablamos. ¡Qué piña que soy! ¡Quiero morirme! ¡Qué tonto que soy! Pero no solo hablamos, pero no solo nosotros podemos influenciarnos mediante la palabra, sino que los demás también cumplen la función influenciadora. Algunos dirán que no se cumple, y allí sí hay que recalcar la palabra sin convicción. Si deseo no es más que un vacío, la palabra encanta, manipula, convence, engrandece, ennoblece, enaltece. Solo depende de su utilización. A la palabra se debe el hipnotismo colectivo. Bien. El título del texto es, nos vuelve a preguntar por el título del texto. A ver, A ver, profesor. el don es El una poder de la palabra, el palabra. poder de la palabra, el hipnotismo. La B, profesor. A ver, La B, profesor. hay que ser bastante, bastante metódico. Miren acá. En la primera oración, ¿sí? Hasta aquí. La palabra, acá, este es término clave, ¿no es cierto? El don de la palabra no es una novedad entre los grupos ocultistas como los masones. Ellos saben que es un poder utilizado desde palabra poder. ¿Ven? Ellos saben que es un poder utilizado de épocas muy remotas. Entonces la palabra y el poder. ¿Correcto? Miren acá cómo nos tratan de... Pero profesor, acá también hay don. ¿Correcto? Muy bien. ¿Sí? Pero luego, cuando vamos a leer todo, cuando vamos a comenzar a leer, ¿sí? ¿Qué nos dicen? Si al niño le dices mentiroso, inútil, malcriado, nervioso, le vas a hacer mentiroso, le vas a hacer inútil, le vas a hacer malcriado, porque ese poder de la palabra es muy, caramba, valga la redundancia, es poderosa. Y si nosotros decimos, qué piña que soy, quiero morirme,
nos estamos autoeliminando también. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, ¿sí? Entonces acá, ¿cuál es el título del texto? ¿El don de la palabra o el poder de la palabra? El poder, de la profesor. palabra. El poder. Ahí está el poder de la palabra. ¿Ah? El poder de la palabra. ¿Correcto? Muy bien. No se olviden, en la tesis o en la idea principal que ustedes puedan ubicar, siempre elijan las palabras claves. Y esas palabras claves tienen que estar ¿dónde? En el posible título del texto, en la intención comunicativa del autor, en la idea principal, en la tesis, así. Nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es la tesis del texto? ¿Cuál es la idea principal del texto? Ubiquen en el tema, ¿sí? Y luego vas seleccionando las palabras claves, ¿sí? Acá, en la número 12, en el texto el autor señala que ¿cuál es la respuesta? En el texto el autor señala que Profesor, en la La C, alternativa, profesor. profesor, en la Sustantivar. alternativa C, no la debería decir adjetivar, adjetivar porque debe no, de no ser. es Sí, sustantivo, sí, sino claro adjetivo. que sí. Adjetivar. Buena observación. Entonces esa sería la clave, la C, profesor. Excelente observación. Entonces, cuando te dice el autor, en el texto el autor señala, ¿no? O sea, adjetivar negativamente a los niños es hacerles daño, porque decirles los adjetivos que menciona en el texto como mentiroso, inútil, malcriado, nervioso, miedoso, tonto y otros, ¿no? Adjetivar negativo les hace daño, ¿sí? Ahora, el poder de la palabra. La C, profesor. La A, profesor, siempre fue utilizada. A ver, el poder de la palabra. Siempre fue utilizado. Es conocido desde mucho antes, profesor, la C. Claro, también dice profesor que desde épocas muy remotas. Es conocido desde mucho antes, dice. Entonces, en el texto, nos vamos al texto. Nos vamos al texto. Ellos, ¿quiénes ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es la referencia acá? Los masones. Ellos saben que es un poder utilizado desde épocas muy remotas. ¿Ya? Desde épocas muy remotas. Es un poder utilizado desde épocas muy remotas. Entonces, ¿cuál sería? ¿Es usado siempre o siempre fue utilizado? Es conocido desde mucho antes, profesor. Sí. No, estamos hablando ya. Es conocido desde mucho antes, ya. ¿Correcto? Teacher. Ahora, siempre fue utilizado. Utilizado. Ahora, vamos a ver al texto. ¿Tengo esa duda? Vuelvo al texto. Acá hay la palabra utilizado. ¿Sí? Ellos saben que es un poder utilizado desde épocas muy remotas. Entonces, siempre fue utilizado. Una cosa es ser conocido, ¿eh? Muy diferente a la utilización, ¿correcto? Sí, Nuestra profesor. respuesta sería la A. La A. Ahí está, ¿sí? Ahí está. En la número 14, si queremos hacer un buen uso de las palabras, entonces, a ver, ¿cuál sería? Todo lo puedo. Todo lo puedo, profesor. Todo lo puedo. La C. Todo lo puedo. Sí, Si la profesor. palabra incluye, entonces, pues, todo lo puedo. ¿Sí? Todo lo puedo. Ahí está. Ahí está. Nuestra respuesta. Ya estamos en la hora, pero un texto más, ¿correcto?
Sí, maestro. Ya. Miren. Este texto de aquí. Ahí está. Todos los docentes afirmamos que utilizan las variaciones de entonación, volumen, ritmo y acentuación de la voz como apoyo para su enseñanza. A la vez, durante la observación de las clases de estos docentes, este fue el recurso observado con mayor frecuencia. Las cualidades de la voz en lo que refiere a su volumen, tono, velocidad, fluidez y pausas, combinadas con frecuencias en un mismo segmento comunicativo, representan un canal para enriquecer los contenidos de los mensajes. La manera muy rápida y precisa, en la mayoría de los casos, dado que las variaciones realizadas con la voz traspasan el significado de las palabras en las que se aplica estos matices. A través de ellas, los docentes reflejan sus pensamientos, sensaciones y sentimientos que no fueron comunicadas con palabras. Los profesores señalan que no contemplan el uso de estos apoyos no verbales en la planificación. Sin embargo, el uso es recurrente y utilizado con gran acierto en la mayoría de los casos, dado que se advierten resultados directos, reacciones inmediatas de los alumnos y manifestaciones de los procesos propios del aprendizaje, frente a las variaciones de entonación, volumen o acento de la voz utilizadas por los docentes. A través de las cualidades de la voz, los docentes expresan variaciones muy sutiles de sus ideas, emociones y sentimientos. Al igual que los latidos del corazón sensibles a distintos agentes externos e internos que pueden cambiar su frecuencia, la voz de los docentes les permite manifestar inmediatamente las pulsaciones internas y variar en forma rápida y espontánea en la medida que actúa nuevos estímulos, tal como varían los latidos del corazón en respuesta a cada emoción que se presenta. Muy bien. Y acá nos pregunta, ¿no es una cualidad de la voz? Nos pregunta por la cualidad de la voz. Entonces, el rastro es esta, ¿no? Cualidad de la voz. Este rastro lo busco en el texto. Siempre en las preguntas también busquen el rastro. Miren acá. En el segundo párrafo. Aquí está. Cualidades de la voz. ¿Y cuáles son esas cualidades de la voz? Acá está. Volumen, tono, velocidad, pausas. Ahí está. Entonces, ahora me voy a las alternativas. Y cotejo, volumen, sí, acá hay volumen. Impostación, profesor. Impostación. Pausa también. Impostación sería la respuesta, porque no es una cualidad de la voz, de acuerdo a nuestro texto. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, pasamos a la siguiente. Aquí nos habla de una cita. En la siguiente cita, vamos a resaltar la cita, ¿sí? Al igual que los latidos del corazón, la voz de los docentes les permite manifestar inmediatamente las pulsaciones internas y variarlas en forma rápida y espontánea en la medida que actúan nuevos estímulos, tal como varían los latidos del corazón en la respuesta a cada emoción que se presenta. Se establece una relación de causa-efecto, analogía. Analogía, profesor. Analogía, claro que sí. Analogía. Aquí, ¿dónde? Miren acá. Al igual que los latidos del corazón, la voz de los docentes se permite manifestar inmediatamente pulsaciones internas y variarlas en forma rápida y espontánea, ¿correcto? En la medida que actúan nuevos estímulos, miren acá, tal como varían los latidos del corazón. O sea, está haciendo una analogía entre las cualidades, entre la voz de los docentes, ¿sí? Y los latidos del corazón. Entonces, hay una analogía, ¿correcto? Analogía. Ahora, un título adecuado para este texto sería... A ver, profesor. A ver, profesor, las variaciones. Variación de la voz.
Ya vamos a ver. Variaciones de la voz. Para salir de dudas, nos vamos al texto. Y me voy a la primera parte. Variaciones. ¿Cómo así? Los docentes afirman que utilizan las variaciones, miren, variaciones de entonación. O sea, las variaciones, ¿dónde se dan? En la entonación, volumen, ritmo, acentuación de la voz, como apoyo de su enseñanza. A la vez, durante la observación de las clases de estos docentes, este fue el recurso más observado con mayor frecuencia. Entonces, estas variaciones, la entonación, el volumen, el ritmo y la acentuación, ¿qué son? A ver acá. Sería las variaciones de la voz en la docencia o cualidades de la voz y el profesor. Tienen razón acá, las variaciones. Variaciones. La cual lo hemos establecido en la teoría. Siempre hay que buscar el rastro, ¿sí? Hay que buscar el rastro y ahí lo vamos a hallar. Ahora, la intención comunicativa, ¿cuál será? Explicar, argumentar. Explicar las cualidades de la voz, el quehacer docente. Miren acá, explicar, Las correcto, cualidades. argumentar Narrar. y narrar. Yo, conociendo el tipo de discurso nomás, si es narrativo, argumentativo, descriptivo, expositivo, llevo a la respuesta. ¿Cómo? ¿Por qué? Explicar. ¿Qué tipo de texto es? Narrar, profesor. Este es un texto expositivo, porque nos está hablando de un conocimiento, de las cualidades de la voz, son conocimientos en la comunicación oral. Por lo tanto, es expositivo, no es una opinión, sino es un conocimiento. Por lo tanto, tu respuesta debe ser acá, explicar. Ah, profesor. La A, claro que sí. La A, profesor. Explicar las cualidades de la voz. Para el autor del texto, las variaciones de la voz y las palabras, las variaciones de la voz se complementan. Se complementan, ¿no? Se complementan. Ahí está. Bien, colegas, ha sido un gusto compartir estas lecturas con ustedes. Ya nos estaremos viendo ya una próxima oportunidad. Un gusto haber compartido. ¿Puede mandarnos la clave de la 1920?